Dice la palabra en Santiago capítulo 5 versículo 9. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, imagínense, para que no seáis condenados. Para que, he aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron el nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Miren la pregunta, miren la pregunta. ¿Está alguno entre vosotros afligido? ¿De entre nosotros hay algún afligido? ¿Alguien está afligido? Pregunto. Muy bien. Miren la pregunta tan bonita. ¿Está alguno de entre vosotros afligido? O sea que siempre ha habido entre nosotros, como mínimo, uno. Dice la escritura, ¿está alguno entre vosotros afligido? ¿Qué dice la escritura? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Amén. Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? ¿Hay algún enfermo entre vosotros? Amén. Yo tengo semana y media un dolorcito de rodilla terrible. Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite, aquí hay aceite, en el nombre del Señor. Y la oración de fe, ¿cuál oración de fe? Salvará al enfermo. Ya la vamos a explicar. Y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, no coma callado. Y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Mire cuán especial y cuán bonito puede ser el libro de Santiago con respecto a la sencillez y el tratamiento que debemos tener con nosotros. No es un libro muy doctrinal, no es un libro que nos enseñe grandes dogmas de la fe, no es un libro que nos enseñe a profundidad la doctrina o nos enseñe teología sistemática. No es un libro al que inclusive haya que traducir con hebreo o con griego. Realmente la palabra del Señor en Santiago es algo demasiado práctico. Y solamente imagínense la practicidad de este evangelio. Ahora imagínense en el personaje. Imagínense solamente que Efesios capítulo 1 es uno de los capítulos más complejos que tiene la escritura.
¿Quiere enredarse en la fe? Lea Efesios capítulo 1. ¿Quiere meterse en un campo minado donde usted mismo puede inclusive terminar extraviado? Léase Efesios capítulo 1. ¿Quiere quedar confundido? Efesios capítulo 1. ¿Quiere realmente gastarle un año completico al estudio de un solo capítulo de la Biblia? Lea Efesios capítulo 1. ¿Quiere pelear con sus hermanos de otras iglesias con respecto a la fe que usted cree y con respecto a la fe que creen otros? Lea Efesios capítulo 1. Les digo la verdad, Efesios capítulo 1 parece que estuviese escrito para confundir a muchas personas. Y es tan complejo de entender Efesios capítulo 1 que ese sí necesita griego, ese sí necesita hebreo. Personalmente les indicaría que Efesios capítulo 1 cogiera un comentario bíblico, se metiera en la teología más profunda que su ser conozca para poder entender de alguna forma Efesios 1. Es tan difícil y quien lo hizo no es nada más ni nada menos que el apóstol Pablo y se considera que Efesios es el libro, la obra maestra de Pablo. Muchas personas dicen que la obra maestra del apóstol Pablo, ¿cuál es? Unos dicen que la obra maestra de Pablo es Romanos. Y todos aman a Romanos. Y Romanos es muy sencillo. Y todos dicen que la obra maestra del apóstol Pablo es Romanos. La primera carta que escribe el apóstol Pablo, ¿cuál fue? ¿Quién me dice cuál fue la primera carta del apóstol Pablo? No. Muy bien. Pablo se estrena como predicador, como escritor en primera a los tesalonicenses. Y por su afán de escribir y mostrar la segunda venida de Cristo, junto con la idea de los perezosos, le faltaron cosas por escribir. ¿Por qué se escribe segunda de Tesalonicenses? Porque en la primera no explicó cosas que eran importantes, como cuál, la venida del hombre de impiedad. Y lo primero que debió haber escrito es el hombre de impiedad y ahí sí la segunda venida. Pero estas cartas están cruzadas. Debería ser primera, segunda de Tesalonicenses y luego debería ser primera de los Tesalonicenses. Esas cartas están invertidas. Pero la primera carta fue primera de Tesalonicenses. Muy bien, mi hermanito Edwin, se nota que ha estudiado. Y la última carta que escribe Pablo, ¿cuál es? Muy bien, segunda de Timoteo. Y cuando ustedes ven entre la primera y la segunda carta, han pasado entre 15 y 18 años. 18 años escribiendo cartas. Lo complejo es que ustedes leen entre primera a los tesalonicenses y ustedes leen a Timoteo y parece que fueran dos escritores diferentes. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo ha madurado en su fe. Ya no está hablando del establecimiento de la iglesia, sino que en segunda de Timoteo está hablando de iglesias constituidas que se fundaron y ya hay pastores, hay obispos, así que el verbo entre primera de Tesalonicenses y su última carta, segunda de Timoteo, el verbo cambia, la palabra cambia, las instrucciones cambian y el método de la carta entre la primera y la segunda es completamente diferente. Lean las dos cartas y traten de mirar si hay alguna similitud o algún parecido. Y ustedes se darán cuenta que por el contrario, estas cartas doctrinalmente se separan la una de la otra, pero las dos forman el cuerpo de Cristo. Cuando nosotros leemos Efesios, vemos al apóstol Pablo maduro. Ya no es primera a los tesalonicenses, ya no es romano, ya no es corintios, ya no es efesios. En este momento, el apóstol Pablo, en primera a los Efesios capítulo 1, escúchelo bien, es un hombre maduro. El Espíritu Santo le ha revelado las grandes verdades doctrinales y este hombre está en su plenitud.
Nada más ni nada menos, por favor no lo olvide, Gabriel García Márquez escribe Cien años de soledad encerrado en un hotel con la luz que escasamente daba la ventana y se encerró 8 meses a escribir Cien años de soledad. Decían que probablemente iba a desnutrirse y probablemente se estaba volviendo loco porque no permitía ni siquiera que la gente lo visitara. Necesitó un silencio y una soledad completa para poderse concentrar y escribir Cien años de soledad. Lo mismo pasó con el apóstol Pablo. ¿Dónde escribió Pablo Efesios? En la cárcel. Y solamente recluido en una cárcel donde está él solo meditando en el Espíritu Santo, fue como pudo llegar a a la carta a los Efesios. Y solamente les voy a testar Efesios para que ustedes se den cuenta lo difícil que es comprender esa carta. Efesios capítulo 1. Solamente la voy a leer, voy a pasar por ella, pero por favor yo les ruego presten atención a la a primera Efesios capítulo 1. Dice, Pablo apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracias y paz a vosotros de nuestro Dios Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre nuestro, Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Alguien conoce qué es una bendición espiritual? Y Dios nos bendijo con bendiciones espirituales. Y nosotros no sabemos cuáles son las bendiciones espirituales. En los lugares celestiales nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Cuáles son los lugares celestiales y por qué fuimos bendecidos con toda bendición espiritual? ¿Se dan cuenta que solamente las cuatro palabritas ya nos están confundiendo? Luego dice, en Cristo, hay lugares celestiales en Cristo. Hay bendiciones espirituales en lugares celestiales en Cristo. ¿Alguien me puede explicar eso? Complejo. Luego dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que hoy en día estuviésemos sin mancha. Solamente imagínense que nosotros no tenemos un recuerdo desde antes de la fundación del mundo y desde allá ya veníamos sin mancha. En amor, habiéndonos predestinado, una de las doctrinas más difíciles de comprender en la palabra y que requiere un estudio. Es tan difícil de comprender que la mayoría de pentecostales no creen en la predestinación. Solamente piensen cuán difícil es leer el libro de los Efesios sin poder no cuestionar la doctrina de otro. Está hablando de la predestinación. Y muchas iglesias pentecostales no creen en la predestinación. Luego dice, en el amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados suyos. O sea, fuimos predestinados para ser adoptados. Por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Cuál es el puro afecto de su voluntad? Para alabanza de su gloria, de su gracia, con la cual nos hizo en él aceptos en el amados, en quien tenemos redención por su sangre. Me explican por favor la redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Cuáles son las riquezas de su gracia? Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el ministerio de su voluntad según el beneplácito. ¿Cómo? Dándonos a conocer el ministerio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así como los que están en los cielos como los que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Alguien entendió Efesios capítulo 1? ¿Se dan cuenta la complejidad? Que ni aun los mayores teólogos han podido llegar a la comprensión final de Efesios capítulo 1. Por eso, si algún día a usted le toca predicar un día aquí en la iglesia, yo le recomendaría, por favor, para no confundirse o confundir a alguien más,
empezar con Efesios capítulo 1. Pero así como Efesios capítulo 1 es tan complejo, imagínense solamente cómo sería una conversación con el apóstol Pablo hablando de Efesios. Solamente imagínense cuántas cosas complejas habían en Efesios 1. Siéntese a comer con el apóstol Pablo y pídale que se las explique. Pero Santiago no. Santiago no es difícil. Santiago es uno de los libros más fáciles y sencillos que tiene la escritura. Habrán cosas que nosotros con dificultad podremos entender en muchísimos pasajes de la escritura, en Levítico, en Deuteronomio, en el mismo libro de los Cantares. Habrán cosas demasiado complejas en el libro de los Gálatas, en el mismo Apocalipsis, aún en el mismo en los primeros 7 capítulos, puede que sea algo supremamente complejo y difícil de entender, pero Santiago no. Y solamente imagínense la practicidad del Evangelio en la boca de Santiago. ¿Cómo entender el Evangelio con una persona tan sencilla para explicar? Solamente piensen ustedes que no es lo mismo explicar una clase en un instituto bíblico que explicar una clase en el kindergarten, en la escuela dominical, en la primera escuelita dominical. Solamente imagínense cuán difícil puede ser para un teólogo sistemático subirse a explicarle a los niños de la primera escuela dominical las grandes riquezas de la gracia. Y los niños diciendo, no entiendo. Pero ahora pongan a uno de esos sencillos maestros de la escuela dominical y siéntenlo en una escuela de teólogos. Y tampoco se va a hacer entender. Pero cuando ustedes se sentaban con Santiago, encontraban las palabras más prácticas de una persona tan dulce, tan tierna y tan amorosa que todo lo que decía se le entendía. Todo lo que él decía se le entendía. Dice la escritura en Santiago capítulo 5, versículo 9. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. O sea que aquí hay una pequeña condenación a causa de qué? De las quejas. Dicen que quejarse es un delito y que quejarse también es un pecado. Y que cuando uno tiene todo a la mano, ¿por qué se queja? Y si usted tiene la salud tan vigorosa, rozagante, que Dios le ha permitido, ¿por qué se queja? Si usted tiene unos recursos y unos ingresos que le entran quincenal o mensualmente, ¿por qué se queja? Si Dios le enseñó a usted a trabajar, ¿por qué se queja? Si Dios lo hizo a usted así popocho, bajito, gordito, ¿por qué se queja? Y si tan solo la queja de la vida es difícil, ahora imagínese usted quejándose de su hermano, que no le gusta como su hermano predica y se queja, que no le gusta como su hermano enseña y se queja, que no le gusta como el hermano toca la guitarra, se queja, que no le gusta como el pastor toca esos tarros, se queja, que no le gusta que el pastor cargue la Biblia chiquita si él tiene la Biblia grande, se queja, que por qué el pastor trae gafas los jueves y no las trae los domingos, se queja, que por qué se demoró el culto más de las 11:30, se queja, que por qué las empanadas estaban frías, se queja. ¿Usted conoce a alguien que se queja por todo? ¿Usted conoce a alguien que se queja por todo? Y en ello hay condenación. ¿No lo dice la escritura? Miren que no hay nada más cansón que pasar tiempo con un quejetas. Siéntese a almorzar con alguien que se queja. Se queja porque sí, se queja porque no. Se queja porque tiene, se queja porque no tiene. Y Dios le dio 3 hijos y de los 3 se queja. Y tiene viviendo su papá y su mamá y se queja de su papá y se queja de su mamá. Y tiene tenis para correr y se queja de los tenis que tiene para correr. Y le sale los cachumbos y se queja porque no los tiene lisos. Y los tiene lisos y se queja porque no los tiene crespos. Y se han dado cuenta que hay personas supremamente difíciles porque se quejan de todo, por todo y a toda hora. Y en la queja que hay, y en la queja que hay, condenación. ¿Hay alguien muy quejetas? A veces. Y en ello hay condenación. ¿Nos toca corregirlo? A todos.
a todos. ¿Pero para qué vinimos? A aprender. ¿A qué vino usted un jueves? A aprender. ¿Se está quejando usted por todo? En ello hay condenación. No sé qué. ¿Gana mucho? No, pues fíjense que gana mucho. ¿Gana poco? No sé qué. ¿Cómo le ha ido? No, más aburrido. No sé qué. ¿Cómo le ha ido? Pues bien, como viven los pobres. No sé qué. Porque en la queja hay condenación. Luego dice, he aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo la aflicción de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Dice la Escritura, tengan por ejemplo de aflicción y paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. ¿Cómo estaba Silas y Pablo en la cárcel de Filipo? En un tobogán, saltando en un trampolín, viendo DirecTV, Netflix. ¿Cómo estaba el apóstol Pablo y cómo estaba Silas en la cárcel de Filipo? ¿Cómo estaba? Pero ¿cómo estaban físicamente? Afligidos porque habían puesto un cepo y habían puesto sus manos y sus pies en un cepo. Dos, cuatro círculos, dos pequeños, dos grandes, las piernas aquí, las manos aquí. Un cepo de madera. Y estaban ahí sentados, tirados, abandonados. Y mientras estaban ahí, podían haber dicho, yo por qué no era musulmán, yo mejor me hubiera metido al Tao, yo mejor andaba en el judaísmo, puede haber dicho el apóstol Pablo. El apóstol Pablo puede haber dicho, ¿será que es que el Silas, por andar con el Silas, cuando ando solo me va mejor? ¿Pero qué estaban haciendo mientras estaban afligidos? Alabando y levantando alabanzas a nuestro Dios. Les hago una pregunta. ¿Tenían motivos para quejarse? Todos, todos los del mundo. ¿Pero qué prefirieron ellos? Alabar. Estaban los tres hombres que entraron al horno, inocentemente, y prefirieron guardar silencio cuando fueron arrojados allí en el horno. Y cuando el rey veía en el horno, ¿qué veía en el horno? Veía cuatro hombres. ¿Y esos cuatro hombres qué estaban haciendo? Estaban danzando. ¿Y dónde estaban? En un horno, apagado o prendido. ¿Tenían por qué quejarse? ¿Pero qué hicieron? Alabar. ¿Tenemos por qué quejarnos? Sí, pero es mejor poner freno en nuestra obra y tratar de no quejarnos. Miren los profetas y la aflicción que tuvieron. No voy a hablar mal del muchacho que mañana le van a aplicar la eutanasia. Tampoco voy a hablar bien. Pero dice, miren a Job. Eso dice la escritura. En su aflicción. Miren a Job. Ni bien ni mal voy a hablar de él. Pero él dice, miren a los profetas. Encarcelados, aserrados, asesinados. Y miren al pobre Job. Mírenlo. Y a través de su aflicción y de su dolor aprendan. Profetas encerrados, encarcelados. Y de ellos había que aprender. Job sin familia, Job sin tierras, Job sin vacas, Job enfermo. Y yo le hago una pregunta, ¿había alguien en el mundo con un salvoconducto para quejarse? Era Job. ¿Tenía Job realmente el motivo, la razón y las suficientes razones para quejarse? Las tenía todas. Pero su boca guardó silencio. Y su esposa le decía, muérete ya. Pero Job guardó silencio en la prueba, sin la queja, soportando la aflicción. Me he dado cuenta personalmente que cuando callo gano más. No lo digo, lo pienso. Y es casi imposible no pensarlo. Aunque nuestra mente debería estar sujeta a la mente de Cristo, muchas veces nuestra mente está maquinando, pero no lo digo. Como la grosería. Siento un dolor muy profundo. ¿Por qué decir la grosería? Siento una agonía en mi corazón, un sufrimiento momentáneo. Pero ¿por qué decir la grosería?
La grosería es casi un lamento. Es un lamento desagradable. Y en el lamento desagradable hay condenación. Luego dice la escritura, y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? ¿Y habéis visto el fin del Señor? Está comparando dos extremos de dolor. Uno y el otro. Y ambos tenían en medio del dolor y el sufrimiento motivos suficientes para quejarse. Todos. Mas los dos guardaron. Y el sumo sacerdote le decía, dinos de una vez, ¿tú eres el Cristo? ¿Y qué hizo Jesús? Y allá fue delante de Herodes. Y Herodes se burlaba de él. Y le decía, hazme un milagrito, hazme un milagrito. ¿Y qué hizo Jesús? Y Poncio Pilato le dijo, dime qué es la verdad. ¿Y qué hizo Jesús? Y estando en la cruz del Calvario, mientras los sumos sacerdotes se burlaban de él diciendo, clama a Dios, de pronto mande un ángel para que usted descienda, Jesús, ¿qué pudo haber pensado Jesús? Pero evitó decir. Dicen que Jesús era tan puro y santo que nunca pensó nada malo de Herodes, de Poncio, de los sumos sacerdotes mientras lo herían y lo golpeaban. Porque dicen, era tan puro y tan santo que él nunca pensó hacer nada diferente a lo que pasó. Porque si Jesús tan solo hubiera tenido un momento de ira frente a cualquiera de ellos infarta. Si Jesús hubiera tenido tan solo un pensamiento diferente a ir a la cruz del Calvario, cualquiera que le hubiese ofendido, Jesús con el solo pensamiento hubiera acabado con sus vidas. Pero Jesús era tan puro que ni aun los que lo golpeaban pudieron acabar con el propósito eterno de dar su vida en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Si Cristo hubiese probado la venganza en esta tierra, no hubiésemos conocido la salvación. Así de puro, de acrisolado y de santo fue el Cordero sin mancha, que dio su vida en la cruz del Calvario por nosotros, que ni siquiera tuvo la oportunidad, la mínima intención de pensar algo malo contra ellos en el momento del juicio. Vean, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, y vuestro no sea no, para que no caigáis en ¿qué? Condenación. La segunda vez que encontramos en este capítulo la palabra condenación. La primera palabra condenación la encontramos con respecto a quiénes? A los que se quejan. Y la segunda palabra que se relaciona condenación, ¿a quiénes se refiere? A los que juran en vano. ¿Usted jura? A veces se nos suelta. Ah, se lo juro. Quítese. Yo he visto gente jurando por los ojos de Dios. Miren, un día cogí un celular y vi algo. Yo dije, wow. Y yo inocentemente le pregunté a la persona, tal cosa, y me dijo, no. Yo le dije, ¿seguro? Y me dijo, no. Y yo le dije, ¿estás seguro que lo estás diciendo? Yo se lo juro por Dios. Yo lo escuché. Yo le dije, usted me acaba de orar por mí. ¿Ha visto gente jurando por sus hijos? ¿Hermano? ¿Ha visto gente jurando por su madrecita? ¿Hermano? Se lo juro por mi santa abuelita que murió virgencita.
Y en el juramento, ¿qué hay? Condenación. Eh, con la queja y con el juramento. Porque en ello hay condenación. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Corra donde el pastor que le soluciona todos los problemas. ¿Sí? ¿Está alguno afligido? Sí, publique todos sus lamentos en el Facebook, que el Facebook lo va a salvar de todos sus dolores. ¿Está usted achantado y se siente solo y abandonado? Cuelgue palabras positivas en el Facebook, que eso le va a ayudar hartísimo. Entre más palabras positivas ponga usted en el Facebook, más ausencia y más dolor tiene usted en el corazón. Porque si usted estuviera bien, no colocaría esas pendejas. Sus amigos no lo van a consolar. Muchas veces ni los papás son consuelo. Y como yo siempre digo, yo no convenzo ni a un perro con 1 kilo de carne. ¿Está alguno entre vosotros afligido? ¿Qué dice? Haga oración. ¿Está triste? Ore. Amo que el tercer piso de mi casa es solo y volví a colocar la hamaca y me gustaba subir a llorar allá solo. Me gusta, yo no voy a su casa a llorar, yo voy a tomar tinto, a almorzar, a comer, pero todo menos a llorar. Usted ninguno puede decir que he ido a sus casas a llorar, pero yo en mi casa, en el tercer piso, en la hamaca, allá sí me siento a llorar, porque ninguno de ustedes me puede resolver los problemas, por buenas intenciones que tenga. Pero hay uno que nos está oyendo. Dice una promesa muy linda: todo lo que pidan en oración, creyendo, lo recibirán. ¿Están afligidos? Oren. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Ahí sí toca llamar a alguien. Ahí sí ya no dice ore. ¿Está afligido? Ore. Pero está enfermo, no le dice ore. ¿Qué dice? Llame a los ancianos. O sea que debe haber un grupo de apoyo que vaya al rescate de la pierna quebrada, de la oveja que está enferma. Y estos ancianos, que no se me vaya el tiempo, y déjenme ver el reloj. ¿Y está alguno entre vosotros enfermo? Dice, llame a los ancianos de la iglesia. ¿Y qué dice? Y oren, o sea, acompáñenlo en oración. Ya no lo haga solo. ¿Está afligido? Enciérrese en su casa y lleve toda esa aflicción delante del Señor, que Él lo va a ayudar. Pero ¿está usted enfermo? No ore solo, déjese ayudar. Llame a los ancianos y entre todos oren. Y lleven el aceite, dice la escritura, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y vuelvo y les digo, no piensen que esto tiene poderes metafísicos, porque hay muchas personas que creen que esto tiene poderes metafísicos. Esto es aceite, esto me lo dejó el pastor Harry cuando se fue y yo todavía conservo un poquito. Pero esto no tiene poderes metafísicos. Hay personas que me dicen a mí, pastor, ore por el aceite para yo ir a orar por unos enfermos. No, eso es metafísica. Cuando usted pone el valor de los elementos como algo sobrenatural, como el agua del bautismo tiene que ser en río, como aceite para ir a orar con los enfermos, que lo primero únjalo, que la agüita para bautizar, ¿cómo se llama? Los carros que le echan, o los santos óleos, el agüita bendita. Eso es creer que los elementos físicos tienen proporciones espirituales. Eso no es cierto. Esto es aceite. Y es un simbolismo, pero no es un literalismo. Es metafórico. Esto es unción, pero realmente esto no es unción. Aquí se puede usted fritar un pescado bien rico y le queda delicioso. Pero dice la escritura, como parte de la liturgia, lleven el aceite, carguen el aceite y oren por los enfermos. En el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado le serán perdonados. Única porción en la escritura donde habla de la oración de fe. La única. ¿Usted hizo la oración de fe? ¿Quiénes aquí hicieron la oración de fe? Todos, pero a este no se refiere la Biblia. Esto no es lo que dice la Biblia. O sea, en el antiguo, allá en el primer siglo,
y para cuando se escribió la carta de Santiago, no hacían oración de fe. Esta oración de fe es esta oración de fe. Todo lo que pidan en oración creyendo, lo recibirán. Es orar con fe. Yo siempre digo, el que se enamora, pierde. El que piensa, pierde. Y el que ora sin fe, pierde. Esta es la oración de fe. Cuando usted ore, ore con fe. Porque una oración sin fe, eso es como un carro sin freno. Eso no sirve para nada. Amén. Terminen de leerlo, por favor, en su casa. Vuelvo y le repito, no hay nada más sencillo, nada más práctico. Y si algún día usted lo invitan a predicar en una iglesia, no se ponga a predicar Efesios